Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café, un nuevo podcast para descubrir a otro de esos imperios desconocidos de la historia, quizás conocido por aquellos que están metidos en el tema, pero para la gran mayoría quizás sea la primera vez que lo escuchen. El imperio joresmita es de esos imperios que durante un tiempo fue vasallo de otro poder más grande y luego durante un periodo de tiempo tuvieron su independencia. Así fue que durante casi 200 años los joresmitas lograron quedar en la historia, así que en este video vamos a conocer más sobre ellos. Por supuesto que si este tipo de contenido es de tu gusto, te invito a suscribirte, que es gratis, así también te mantenés al tanto de los nuevos temas que se suben cada semana. También agradezco a los miembros del canal que hacen posible que nosotros podamos seguir creando este tipo de material. En caso de que vos también quieras ser un miembro, ya sabés, podés hacerlo desde el botón que está debajo de los videos que dice unirme. Ahora sí, comencemos con el podcast. Pasemos primero a conocer un breve resumen de la historia de este imperio. El imperio joresmita, también conocido como el imperio corasmio, fue una entidad política fundada por los joresmitas, una dinastía musulmana suní de origen mameluco turco, un persianato que originalmente era vasallo del imperio selyúcida en Asia Central. Gobernaron el Gran Irán primero como parte de los selyúcidas y más tarde como independientes en el siglo XI. El imperio sobrevivió hasta la invasión mongola del 1220 de Corasmia. La dinastía fue fundada por Anush-Tigin Garchay, un anterior esclavo de los sultanes selyúcidas, que fue nombrado gobernador de Corasmia. Su hijo Qutb-ud-Din Muhammad I se convirtió en el primer Shah hereditario de Corasmia. Ahora que ya tenemos una idea general del asunto, pasemos a la historia completa del imperio. La fecha de la fundación del imperio es incierta. Corasmia fue una provincia del imperio gaznávida desde el 992 hasta el 1041. En el 1077, el gobierno de la provincia, que entonces pertenecía a los selyúcidas, cayó en manos de Anush-Tigin Garchay, un antiguo esclavo turco del sultán selyúcida. En el 1141, el sultán Ahmed Sanjar fue derrotado por los Karaquitai y el nieto de Anush-Tigin, Alá ad-Din Aziz, se vio forzado a someterse como vasallo a los Karaquitai. El sultán Ahmed Sanjar fue asesinado en el 1156. Cuando el estado selyúcida cayó en el caos, los joresmitas expandieron sus territorios hacia el sur. En el 1194, el último sultán del gran estado selyúcida, Togrul III, fue derrotado y muerto por el gobernante joresmita Alá ad-Din Tekish, quien también se liberó a sí mismo de los Karaquitai. En el 1200, Tekish murió y le sucedió su hijo Alá ad-Din Muhammad, quien para el 1205 había conquistado todo el territorio del gran selyúcida y se proclamó Shah, palabra persa para rey o emperador. Así pasó a ser conocido como el Shah de Corasmia. En el 1212 derrotó al Gurján Kutluk y conquistó los territorios de los Karaquitai, ahora gobernando un territorio desde el Sir Daria casi todo el camino hasta Bagdad y desde el río Indo hasta el mar Caspio. En el 1218, Gengis Khan envió una misión comercial, pero en la ciudad de Otrar el gobernador sospechó que eran espías y confiscó sus bienes y los hizo ejecutar. Gengis Khan reclamó una reparación que el Shah se negó a pagar. Gengis respondió entonces con una fuerza de 200.000 hombres que invadió en varios frentes. En febrero del 1220, el ejército mongol cruzó el Sir Daria y lanzó la invasión mongola de Asia Central. Los mongoles tomaron por asalto Bujará, Samarcanda y la capital Corasmia, Urgench. El Shah huyó y murió semanas más tarde en una isla del mar Caspio. En Los Grandes Capitanes Develados de 1927, Lidlhart dio detalles de la campaña mongola contra Corasmia, subrayando su propia filosofía del enfoque indirecto y destacando muchas de las tácticas usadas por Gengis Khan que serían posteriormente incluidas en las tácticas alemanas de Blitzkrieg, inspiradas en parte por los escritos de Lidlhart.
El hijo de Ala Adid Muhammad, Jalal ad-Din Minburnu, se convirtió en el nuevo sultán, rechazó el título de Shah, pero tuvo que huir hacia la India. Los mongoles le alcanzaron antes de que llegara allí y fue derrotado en la batalla del Valle del Indo. Escapó y buscó asilo en el sultanato de Delhi. Iltutmish, sin embargo, le negó en deferencia a la relación con los califas abasíes. Al regresar a Persia, reunió un ejército y restableció un reino, pero nunca consolidó su poder y pasó el resto de sus días luchando contra los mongoles, los pretendientes al trono y los turcos selyúcidas de Rum. Perdió su poder sobre Persia en una batalla contra los mongoles en los montes Elburz, huyendo al Cáucaso y capturando Azerbaiyán en el 1225, donde estableció su capital en Tabriz. En el 1226 atacó Georgia y saqueó Tiflis. Siguiendo por las tierras altas armenias, chocó con los ayubíes, conquistando la ciudad de Alat en la orilla occidental del lago Van. Los ayubíes buscaron la ayuda del selyúcida sultanato de Rum. El sultán Kaikubad I chocó con él en Arzinjan, en el Éufrates superior, en la batalla de Yazid-Chemen en el 1230, de donde se escapó a Diyarbakir, mientras los mongoles ocupaban Azerbaiyán en la posterior confusión. Finalmente, fue asesinado en el 1231 por un asesino contratado por los selyúcidas o posiblemente por bandoleros kurdos. Aunque los mongoles habían destruido el imperio corasmio en el 1220, muchos joresmitas sobrevivieron trabajando como mercenarios en el norte de Irak. Los seguidores de Manguberdi permanecieron siéndole fieles, incluso después de su muerte en el 1231, y asaltaron las tierras de Jazira y Siria durante los años siguientes, llamándose a sí mismos los joresmiyas. El sultán ayubita Salih Ayub en Egipto más tarde los contrató contra su tío Salih Ismail. Los joresmiyas marcharon desde Irak hacia Egipto, invadieron de paso Jerusalén, por entonces en manos cristianas, el 11 de julio de 1244. La ciudadela de la ciudad, la Torre de David, se rindió el 23 de agosto. Esto impulsó una llamada desde Europa para la Séptima Cruzada, pero los cruzados nunca lograron recuperar Jerusalén. Después de ser conquistada por las fuerzas joresmitas, la ciudad siguió bajo dominio musulmán hasta el 1917, cuando fue tomada a los otomanos por los británicos. Después de apoderarse de Jerusalén, las fuerzas joresmitas siguieron hacia el sur y el 17 de octubre lucharon al lado de los egipcios en la batalla de Arbiyá, al noreste de Gaza, destruyendo los restos del ejército cristiano alrededor de 1200 caballeros. Fue el mayor enfrentamiento desde la batalla de los Cuernos de Atín en el 1187. Los restos de los joresmitas musulmanes sirvieron en Egipto como mercenarios mamelucos hasta que finalmente fueron derrotados por Mansur Ibrahim unos años después. Si bien conocemos la historia después del 1077, cuando Corasmia dejó de ser una provincia tanto del imperio ganávida como del imperio selyúcida, durante estos periodos Corasmia tuvo gobernantes y quizás es interesante saber un poco más sobre ellos. Abul Ali Mamun Muhammad o Mamun I fue el gobernante de Corasmia desde el 995 hasta su muerte. Fue el fundador de la dinastía Mamuni desde el 995 hasta el 1017. Mamun fue originalmente el gobernador samánida del norte de Corasmia, con su capital en Gurjang. En el 995 invadió el sur de Corasmia y depuso al último Shah frígida, Abu Abdallah Muhammad. Gracias a esto, une la provincia bajo su gobierno. A su muerte en el 997, su hijo Abu al-Hasan Ali le sucedió. Abu al-Hasan Ali fue rey de Corasmia desde el 997 hasta su muerte, el segundo miembro de la dinastía Mamuni. En el 997, Ali asumió en Corasmia tras la muerte de su padre. Poco se sabe de su reinado, además de que su emirato dependía de los Karajánidas, rivales de los Gaznávidas. Murió en algún momento alrededor del 1009 y fue sucedido por su hermano Abu al-Abbas Mamun. Justamente Abu al-Abbas Mamun o Mamun II
fue el gobernante mamúnida de Corasmia desde el 1008 o 1009 hasta su muerte, habiendo sucedido a su hermano Abul al-Hasan Ali en ese puesto. La mayor amenaza para el gobierno de Mamún llegó en la forma del sultán gaznávida Mahmud de Ghazni. Mahmud veía a Corasmia como una provincia estratégicamente importante, ya que le permitía ampliar el frente contra su mayor enemigo, los carajánidas de Transoxiana. Cuando el califa Al-Qadir envió a Mamún varios premios, entre ellos una patente de investidura para Corasmia, en el 1014, Mamún se negó a aceptar los premios en su capital, temiendo que aceptar personalmente los símbolos de la independencia causarían la ira de Mahmud. En su lugar, envió una delegación a aceptar los premios en la estepa. Mamún también se casó con la hermana de Mahmud, Urrashi Khalji, que anteriormente había estado casada con su hermano en el 1015 o 1016. A pesar de estos esfuerzos para aplacar a Mahmud, el gaznávida exigió que Mamún citase su nombre en la jutba, en efecto reconociendo su soberanía. Aunque la nobleza y el ejército se opusieron a dicha medida, Mamún no tuvo más remedio que ceder. Estuvo de acuerdo en colocar el nombre de Mahmud en la jutba y cumplir otras exigencias humillantes. En respuesta, el ejército se sublevó y Mamún fue asesinado. Los rebeldes colocaron a su sobrino Muhammad en el trono, pero Mahmud utilizó la muerte de su cuñado como pretexto para anexar Corasmia. Durante el reinado de Mamún, varios estudiosos como Al-Biruni residían en Corasmia y de hecho una de las demandas de Mahmud al-Shah fue que varios de ellos le fuesen enviados. Mamún también fue responsable de varios proyectos de construcción. Un minarete que él mandó construir sigue en pie en Konya Urgech. Abul Arid Muhammad fue gobernante de Corasmia por un periodo en el 1017. El hijo de Abu al-Hasan Ali, que era el último miembro de la dinastía iraní mamúnida en gobernar Corasmia. En el 1017, un joven Muhammad fue declarado Shah por los asesinos de su tío Abul Abbas Mamún. Mahmud de Ghazni, que había sido de su cuñado, se otorga un pretexto para invadir y una fuerza fue montado Mamún en el norte de Jorasán. Los joresmitas no pudieron proporcionar ninguna resistencia efectiva y Muhammad fue capturado y encarcelado. Por lo tanto, Corasmia pasó a formar parte del imperio gaznávida. Luego Corasmia pasaría a estar bajo el mandato de una dinastía desconocida, los Al-Tuntashidas. En primer lugar, gobernaría Al-Tuntash del 1017 al 1032, le sucedería por un breve periodo Harún del 1032 al 1034 y por último estaría Ismail Kandán del 1034 al 1041. El territorio pasaría a estar bajo el mandato de un gobernante no dinástico tan solo por un año, un tal Sa Malik del 1041 al 1042. Tras esto, comenzaría el control del imperio selyúcida sobre Corasmia y la historia que ya conocemos. No se tienen muchos más datos sobre este estado vasallo que luego fue independiente. No se conoce algo sobre su cultura, ni su literatura o su arte, pero al menos nos quedaron algunos registros para saber que existió y que fue una parte de la historia de Asia Central. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y haya sido útil para conocer algo nuevo. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda al canal a seguir creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.